mucha formación en lo que es álgebra, cálculo y geometría. Pero recién en el cuarto año, casi a menos de un año de graduarse, recién comienzan a tener la enseñanza de probabilidad y estadística. Por lo cual hay que desarrollar en un semestre las ideas relacionadas con la estadística descriptiva y exploratoria, la estadística inferencial, incluyendo todos los métodos paramétricos y no paramétricos. Es decir, que en un solo semestre, en muy poco tiempo, hay que desarrollar todos estos contenidos estadísticos que implican todas estas complejidades que habíamos mencionado antes. Por lo tanto, es bastante difícil lograr con este plan de estudios un profesor de matemáticas que esté bien capacitado, digamos, en las cuestiones de enseñanza con estadística. Como consecuencia, yo en particular estaba hablando del profesorado de matemática en el que yo trabajo, pero hay diversos profesores de matemática en todo el país que pasan por ese mismo problema, esa misma complejidad, y generalmente lo que ocurre es que la mayoría de los profesores de matemática egresan con conocimientos formales, digamos, tanto de las técnicas como de los métodos estadísticos, pero muchas veces no saben cómo ni cuándo aplicarlo. Es decir, muchas veces puede ser que sepan demostrar un teorema, como puede ser el teorema central del límite, pero no saben cuál es la importancia fundamental de ese teorema a la hora de la inferencia estadística, por ejemplo. Entonces, como consecuencia de esta situación y teniendo siempre presente tratar de fortalecer la formación estadística de los profesores, en nuestro caso, una de las modalidades que adoptamos es tratar de brindar cursos de formación, de capacitación para profesores que ya están en ejercicio. En estas instancias hemos ido priorizando la presentación de actividades donde se trabaja estas ideas que mencionábamos al inicio de esta charla. Hemos planteado, por ejemplo, actividades que ofrezcan una oportunidad de realizar de otra manera esos conocimientos que teóricamente ellos ya tienen. Y en ese sentido hemos trabajado o presentado actividades que profundicen o permitan pensar en conceptos importantes, es decir, que están por detrás, por ejemplo, de los teoremas de la inferencia estadística y de las distribuciones de probabilidad, que son, por ejemplo, la aleatoriedad, los distintos tipos de errores, es decir, los errores debidos al muestreo, los errores debidos a la predicción, esos distintos tipos de errores que pueden aparecer cuando se realiza un muestreo, el grado de representatividad de un muestreo aleatorio probabilístico y de un muestreo no probabilístico, estos distintos tipos de muestreos asociados al problema de investigación, que es una de las cosas que generalmente se soslayan a la hora de enseñar estadística, es decir, se presentan medidas, se presentan las distribuciones de probabilidad, los distintos teoremas, pero el profesor no sabe para qué, cuál es el fundamento de aplicar uno de estos teoremas. Y todo esto se basa más que nada en la elaboración, en tratar de buscar respuestas a preguntas de investigación, aunque sean pequeñas preguntas de investigación, si estamos hablando de niños, por ejemplo, de 3 o 4 años. Entonces, una cuestión que nos enseña es, cuando se enseña estadística a nivel del profesorado, es que justamente la estadística está fuertemente asociada a lo que es la metodología de la investigación. Y por lo tanto es una de las cuestiones que tendríamos que tener en cuenta, creo, a la hora de enseñar. A la hora de formar a los que van a formar a los alumnos. Otras cuestiones que hemos trabajado en estos cursos que hemos dado son las formas de definir y de medir una variable, es decir, muchas veces la definición teórica y la definición operacional de la variable de hecho que están asociadas, pero debería ser claro a la hora, deberíamos tener claro cómo operamos con la variable para saber qué tipo de instrumentos de recolección de datos, de técnicas estadísticas, de métodos estadísticos podemos aplicar ahora. Otras actividades se han centrado en analizar la representatividad de las medidas estadísticas en relación con distintas propiedades de las distribuciones y las propiedades de los estimadores a la hora de trabajar en inferencia estadística
también hemos presentado distintas actividades donde hemos analizado las propiedades de los estimadores que muchos de los profesores tal vez conocían a través de la demostración de teoremas, ¿no? Pero en este caso analizadas utilizando distintos tipos de simulaciones con programas informáticos y también con cuestiones concretas. Que nos permiten analizar esas propiedades que tal vez conocemos comúnmente a través de los teoremas, pero de una manera un poco más práctica y creo que un poco más significativa. En relación a las tipos de actividades que propician la aplicación estadística de los estudiantes, por supuesto que el nivel de profundidad va a ir variando a la edad y a nivel educativo. Más si pensamos, cuando se habla de alfabetización estadística, generalmente se piensa en ir desarrollando distintos conceptos estadísticos a través de los años, considerando por lo menos la educación primaria y la educación secundaria. Entonces podemos abordar un mismo concepto con distintas profundidades a través del tiempo. Entonces podemos trabajar distintos tipos de actividades, no siempre tanto el algoritmico como ocurre actualmente, sino en tratar de buscar sentido a la información. Aquí, como un ejemplo que Calidad lo tiene en el artículo complementario que está colgado en internet, donde planteamos una situación, leo el problema, dice, se selecciona una muestra de 705 conductores de colectivos, los colectivos serían los autobuses, de toda la distancia de todo el país. Y se registró el número de accidentes de tránsito que tuvieron durante 4 años. La Dirección Nacional de Tránsito le encarga a usted que a partir de un análisis de los datos seleccione la medida estadística que resuma de manera más adecuada de estos datos. Cuando los siguientes títulos de los datos aparecen allí en la tabla y luego se mencionan distintas formas de seleccionar una medida estadística. Fíjense que aquí la diferencia, es una actividad sí, que parece simple, digamos, tal vez si nosotros la sacáramos directamente de un libro de texto, es posible que diga todo el contexto inicial y luego calcule la media a la sería una actividad clásica. En este caso, la diferencia radica en que uno le da mayor libertad al alumno para que de las técnicas que conoce, en este caso de la medida estadística que conoce, decida, él tome su criterio para decidir qué medida sería la más adecuada para representar estos datos como un recurso. Entonces, podríamos presentar dos opciones, digamos, o dos intenciones de esta actividad. Una podría ser que decirle, bueno, elija la medida estadística que le parezca más apropiada y fundamente por qué hace esas selecciones. En este caso, nosotros hemos puesto una serie de ítems porque utilizamos esta actividad para el cuestionario que pasamos a profesores y estudiantes de profesorado de matemáticas, porque queríamos ver cuáles eran los errores que se presentaban. En este caso, entonces, los ítems que hemos indicado allí están asociadas a distintas medidas de tendencia central, es decir, a la moda, a la mediana y a la media aritmética, básicamente, pero también están asociados a distintos tipos de errores que en otras investigaciones se han visto que aparecen en estudiantes de profesorado o en personas, con distintos niveles de educación, y entonces por eso hemos seleccionado estos ítems. Es decir, por ejemplo, entender que cuando dice usar el número más común nos estaríamos refiriendo a la moda, en realidad la moda es 2, pero pusimos que 158 accidentes en 4 años. Lo pusimos así porque hay muchas investigaciones que indican que cuando se trabaja con una variable discreta, o una variable cualitativa, muchas veces se confunde la frecuencia absoluta como la variable bajo estudio. Entonces, ese ítem lo hemos introducido con la idea de ver si se produce realmente ese error. Luego, el ítem